Empezamos. Los ayudantes de laboratorio, eh, no me acuerdo los nombres ahora, pero son alumnos de cursos superiores. Después, si quieren, les envío o en el listado de educandos, si quieren, lo pueden buscar. Bien, empecemos con la clase entonces, ¿ya? Hemos visto en la clase anterior carbohidratos, ¿ok? ¿Cuáles serían las principales características de los carbohidratos? Que por cada molécula de un carbono hay una de agua. ¿Ya? Esa es una de las características. ¿Qué otra cosa tiene de característica, de peculiaridad? ¿Son polares? Son polares, perfecto, porque tienen ¿Verdad? varios OHs. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? Estructural y energética. Ya, esas dos funciones son funciones principales de los carbohidratos. Tienen otras funciones, ¿ya? Que son también de relativa importancia, pero Inmunológica. participan, por ejemplo, en la respuesta inmunológica, reacción y reconocimiento de células, etcétera, ¿ya? Pero las propiedades como más importantes serían energía, ¿ya? Estructural, ¿ya? Y el hecho de que sirven para fabricar el resto de cosas fundamentalmente, ¿no? Otra de las características, que no sé si se fijaron en los carbohidratos, eh, su parecido estructural, ¿ya? Entre ellos se parecen bastante. Una cadena de carbonos con OHs, el grupo carbonilo, etc. Los lípidos que vamos a ver en la clase de hoy son moléculas que ya vamos a encontrarle que tienen una mayor variación desde el punto de vista estructural, ¿ya? También tienen diferencias importantes desde el punto de vista funcional, que son mucho más variadas, y además tienen una peculiaridad que uno siempre debe tener presente cuando habla de los lípidos, y es su relación con el agua, ¿ya? Uno siempre tiene que asociar esa relación negativa que tienen los lípidos con el agua. ¿Son Los, hidrófobos? eh, Hepáticos. Ya, se dice que los lípidos son hidrofóbicos, ¿ya? Pero eso es en realidad algo que no es completamente correcto el término. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Ah, ya. Bueno, los nombres que reciben los lípidos, que forman parte de los seres vivos, eh, los conocemos comúnmente como grasas, como aceites. Ya unos nombres más técnicos son, por ejemplo, triglicéridos, ácidos grasos, el colesterol. Todos esos son diferentes tipos de lípidos. ¿Okay? Eh, si nosotros revisásemos, por ejemplo, la estructura de un aceite, la estructura del colesterol, ¿ya? O de una prostaglandina, que son otros tipos de lípidos, encontraríamos que desde el punto de vista de la estructura de la molécula, son muy diferentes, muy diferentes. Pero a todos los llamamos lípidos. Y los llamamos lípidos por una razón muy particular. La mayor parte de su estructura es hidrofóbica, ¿ya? La mayor parte. Pero el hecho de que la mayor parte sea hidrofóbica no significa que toda la molécula sea hidrofóbica. Y eso tienen que tenerlo presente. Es una cosa que quiero que la recuerden, ¿ya? Piensa en esto. ¿Qué es lo que más hay en una célula? Agua. Agua es lo que más hay en una célula, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista de total. Proteínas es lo que más hay desde el punto de vista orgánico, está bien. Pero lo que más hay desde el punto de vista general es agua. ¿Ok? Eh, si nosotros tuviésemos en la célula compuestos que son completamente apolares, completamente hidrofóbicos, ¿cómo podrían participar en el metabolismo? ¿Cómo podrían moverse dentro de esa bolsa de agua que tenemos como estructura celular? ¿Ya? Piensen, por ejemplo, en lo que pasa eh,
con los hidrocarburos, con la parafina, con la benzina. Ustedes saben que son tóxicos, ¿cierto? Bueno, la toxicidad que tienen deriva en parte por el hecho de que no se pueden degradar, porque son completamente apolares. Eso que ustedes ven acá, esta estructura, solo está formada por carbonos e hidrógenos. ¿Se acuerdan las reglas de polaridad? Los hidrógenos unidos a carbono no forman puentes. Entonces, esto que vemos acá es una estructura apolar. ¿Ya? Una estructura apolar, completamente apolar. ¿Ya? Cosas como esta no se pueden usar en la célula, porque son muy difíciles de metabolizar. ¿Ya? Porque como el agua no interacciona con ellos, recuerden que tiene que formarse una capa de solvatación, tiene que haber enzimas, etcétera, etcétera, que funcionen. Entonces, como no existe esa capacidad de poder reaccionar con el resto de compuestos polares, las cosas que son completamente apolares no son útiles en la célula. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos de diferencia los lípidos con estos compuestos completamente apolares? Es el hecho de que los lípidos son anfipáticos. Tal vez algunos conocen la palabra. ¿Ya? Anfipáticos significa que tiene doble comportamiento. Patos es comportamiento y anfi significa ambos, doble. ¿Ya? Y los lípidos, el término correcto para definirlos, más que decir que son hidrofóbicos o más que decir que son apolares, es decir que son anfipáticos. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos para tener un lípido es que el lípido tiene una parte así como esto, que va a ser apolar, pero tiene una porción que le va a dar polaridad, que le va a ser capaz de poder interactuar con elementos orgánicos de la célula, con proteínas, con el agua de la célula, etc. ¿Okay? Entonces, los lípidos que tenemos, que se usan en los seres vivos, tienen dos partes. Tienen una parte que suele ser la más grande, apolar, y una porción que suele ser la más pequeña, que es polar. ¿Ya? A estas moléculas que tienen esta característica, donde una parte importante de su estructura es apolar, pero tienen necesariamente una parte polar, a esas las conocemos como lípidos. ¿Ya? Y por eso es que las formas pueden ser muy variadas, porque hay diversas formas de construir una molécula que tenga una parte muy apolar y una parte muy polar. ¿Ya? Pero eso quiero que les quede claro. Los lípidos, por definición, no son apolares. ¿Ya? Son anfipáticos. Tampoco son hidrofóbicos por completo. Son parcialmente hidrofóbicos. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa importante que tienen que tener en claro y que tiene que ver con la necesidad de poder utilizar a estas moléculas con el contexto metabólico general. ¿Ya? Esa es una cosa. En base a las formas diferentes de las estructuras de estas moléculas, los lípidos se pueden clasificar como saponificables o insaponificables. ¿Ya? El término saponificable se refiere a que con estos lípidos uno puede fabricar jabones. Por lo tanto, insaponificable significará que con estos uno no puede fabricar jabones. ¿Ya? Después vamos a ver más adelante cómo es que se puede hacer ese proceso de fabricación o no de jabón. La, la necesidad o la forma en la cual se construye un jabón es combinar ácidos grasos con elementos o sales muy polares. ¿Ya? Por lo tanto, todos los lípidos que sean saponificables tienen que ser ácidos grasos o contener en su estructura ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, todos los que están aquí arriba, en esta porción, ¿ya? En esta porción de acá arriba de la clasificación, contienen ácidos grasos. Y como contienen ácidos grasos, con ellos se pueden fabricar jabones. ¿Ya? Los que están acá abajo, los insaponificables, que también se les conoce como asociados,
son lípidos que estructuralmente ya no tienen ácidos grasos, ya no contienen estructuras similares a estos, ¿ya? Tienen otras formas, muchos de ellos son con anillos, etcétera, pero sus formas ya van a ser mucho más variadas, ¿ya? Entonces, eso los diferencia, por ejemplo, de los azúcares. Los azúcares, sus formas son mucho más parecidas y también vamos a ver que eso influye en sus funciones, porque las cosas que tienen más variación estructural también van a tener mayor cantidad de funciones. ¿Ok? Bueno, empecemos con los lípidos saponificables, que a su vez tienen dos formas, ¿ya? Los simples y los complejos. Los simples son elementos que contienen ácidos grasos o combinaciones de ácidos grasos con alcohol. Y los complejos son combinaciones con otros tipos de moléculas. Eh, Empecemos entonces con los ácidos grasos, ¿ya? Los ácidos grasos son cadenas de carbono. Eh, Cadenas de carbono en donde la única porción que tienen de polaridad es el grupo carboxilo, ¿ya? Eh, Recuerden que el grupo carboxilo es un grupo que libera protones a veces, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que le da la característica de ácido. Entonces, cuando vemos un ácido graso, esta parte que está acá es la parte que se llama la parte del ácido y todo lo demás es la parte grasa. Esto CH2N representa un número indeterminado de carbonos, ¿ya? Pueden ser desde 2 carbonos hasta, no sé, 40 carbonos. Hay algunos que son muy largos, ¿ya? Eh, la mayoría de los ácidos grasos los encontramos entre de menos de 20 carbonos generalmente. Si ustedes se fijan aquí mismo en esta estructura, podemos encontrar de que toda esta parte solamente son carbonos e hidrógenos. Toda esta parte es carbonos e hidrógenos. Entonces, toda esta parte que está acá es una porción apolar. Y aquí, como tiene oxígenos, hidrógeno unido a oxígeno, esta parte sí puede formar puentes, ¿ya? Entonces, esta porción que está acá sería polar y esta otra sería apolar. Esto puede alargarse bastante, ¿ya? Por lo tanto, vemos de que la porción apolar en los lípidos siempre es más grande que la porción polar. Pero necesariamente para que sea lípido tiene que tener las dos partes. La parte polar y la parte apolar, ¿ya? Eh, Más adelante van a ver cómo se fabrican en las células los ácidos grasos. Y ahí van a aprender que se fabrican agregando carbonos de 2 en 2. ¿Ya? Entonces en la célula hay enzimas que toman carbonos, 2 carbonos pegados, ¿ya? Y los van agregando. ¿Ya? Los van agregando a la cadena. Entonces cuando se construyen ácidos grasos, se construyen ácidos grasos de número par. ¿Ya? Eso es lo que fabrica la célula. Las enzimas celulares que fabrican ácidos grasos fabrican de 2 en 2. Entonces fabrican de 2, le agregan otros 2, son 4, 6, etcétera. Por eso es que la mayor cantidad de ácidos grasos que vemos con frecuencia, que se encuentran con frecuencia, son de número par, ¿ya? Y esos son los que se encontraron cuando se empezaron a hacer los primeros estudios. Eso no significa de que no existan ácidos grasos de número impar. Solo que, por ejemplo, imagínense que la célula quiera o necesite un ácido graso de 15 carbonos. Entonces, toma uno de 16 y le corta un carbono. Y así fabrica de 15. ¿Ya? Entonces, existen ácidos grasos de todos los números intermedios que se ven acá. ¿Ya? De todos los impares. Pero lo normal es encontrar mayores cantidades de número par por la forma en que se fabrica. El descubrimiento de los ácidos grasos es bastante antiguo, ya hace más de 100 años hacían los químicos purificaciones para determinar características, etcétera. Y conforme iban descubriendo, les fueron poniendo los nombres que se les fueron ocurriendo. ¿Ya? Por ejemplo, descubrieron, no me acuerdo quién fue, 3 ácidos grasos en la leche de cabra. ¿Ya? Entonces le pusieron caproico, caprílico y cáprico.
Otro descubrió un ácido graso que era común en el laurel, le puso láurico. Otro en la palma, palmítico. Otro en el maní, ¿ya? Araquídico, ¿ya? Entonces, así. Y a cada uno le pusieron el nombre que más o menos que se les fue ocurriendo de acuerdo a dónde lo encontraban, etcétera, ¿ya? Y en la actualidad, para evitar confusiones y facilitar el proceso de enseñanza, etcétera, se utiliza prefijos que indican el número de carbonos, ¿ya? Y la terminación oico, ¿ya? Entonces, cuando escuchen oico, estamos refiriéndonos a ácidos grasos, ¿ya? Así como el término osa, estamos refiriéndonos a azúcar, el término oico nos referimos a ácidos grasos, ¿ya? Eta, 2, buta, 4, hexa, 6, octa, deca, dodeca, y así uno va nombrando, y lo que está diciendo es el número de carbonos que presenta el ácido graso, ¿ya? Eh, los ácidos grasos podemos encontrarlos de dos formas. Unos llamados saturados, como son los que están acá, en donde, como el nombre indica, todos los carbonos están saturados de hidrógeno, ¿ya? Es decir, todos los enlaces sobrantes de la cadena de carbonos están unidos a un hidrógeno, ¿ya? Como cada carbono tiene 4, pueden ver de que cada carbono intermedio está unido a 2 hidrógenos, ¿ya? El último a 3, ¿ya? Eso sería un ácido graso saturado, ¿ok? Los ácidos grasos saturados forman estructuras mucho más rectas, lineales, ¿ya? Estructuralmente son más estables, eh, por lo tanto los vamos a encontrar normalmente como elementos sólidos. Aquí también tiene que ver el tamaño, ¿ya? Por ejemplo, estos que están acá, hasta el 10 más o menos, los encontramos de alguna forma más o menos fluidas, ¿ya? Por ejemplo, estos les digo que están en la leche de la cabra, no están sólidos ahí, ¿ya? Sino que están disueltos en la leche más o menos, pero los de tamaños mayores ya tienden a formar estructuras sólidas, ¿ya? La manteca, la grasa que está en la carne, ¿ya? En general, a estos lípidos de tipo ácido graso saturado se les conoce como las grasas, ¿ya? Las grasas. Eh, en general, también los lípidos tienen mala fama, ¿ya? Por el hecho de que el abuso conduce a enfermedades diversas, pero en realidad todo lo que se usa en los seres vivos está sometido al tema de la homeostasis, ¿ya? Si se tiene menos o si se tiene más, se pasan a tener problemas. Solo que generalmente eh, se los va a asociar a ciertos tipos de riesgos, pero tiene que ver con un consumo mayor. Derivados de los ácidos saturados, existen los ácidos grasos insaturados, ¿ya? Insaturados. Los ácidos grasos insaturados eh, se fabrican cuando en las células hay enzimas que se llaman desaturasas, ¿ya? Que lo que hacen es tomar dos hidrógenos de dos carbonos adyacentes y los sacan, tal como se muestra en este esquema acá abajo, ¿ven? Entonces, el ácido graso tenía originalmente aquí un hidrógeno, aquí tenía en este carbono otro hidrógeno. No existía el doble enlace, ¿ya? Entonces tenía dos hidrógenos acá, pero estos hidrógenos fueron removidos por una enzima. Una enzima agarró y dos hidrógenos y una característica importante. Las enzimas metabólicas que fabrican ácidos grasos insaturados siempre le quitan hidrógenos del mismo lado, ¿ya? Y en química van a aprender de que las cosas que ocurren para el mismo lado se llaman de tipo cis y las que ocurren en lados contrarios de una molécula se llaman de tipo trans, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos y utilizamos en nuestros tejidos ácidos grasos insaturados siempre de tipo cis. Las enzimas siempre hacen esto y sacan del mismo lado, ¿ya? Entonces, cuando se genera una salida de hidrógenos, aquí podemos ver de que queda un espacio vacío, ¿ok?
queda un espacio vacío. Entonces, los hidrógenos que están al otro lado, como tienen cargas positivas, se repelen un poco. Y como aquí no hay nada en este espacio, se puede generar una curvatura. ¿Ya? Entonces, si teníamos que los ácidos grasos que eran saturados, ¿ya? Los ácidos grasos saturados, si ustedes lo ven, son lineales, son rectos. ¿Ok? Estos se pueden organizar como si fuesen los fósforos en una cajita. ¿Ok? Pero estos no, porque estos van a generar con la curvatura que presentan, con esa curvatura que presentan, eh, ya no pueden organizarse de la misma manera que los otros ácidos. ¿Ya? Y por lo tanto, estos suelen ser fluidos. ¿Ya? Por lo menos a temperatura ambiente la mayoría son fluidos. Estos son los aceites. ¿Ya? Por eso es que los aceites, el aceite contiene ácidos grasos, pero gran cantidad de ellos son insaturados. En cambio, un pedazo de carne que tiene grasa y gran cantidad de esa grasa son saturados. ¿Ya? Entonces es una diferencia eh, interesante. Eh, Hay otra cosa más. Los, los ácidos grasos insaturados, los aceites, dime. ¿Cuál era la diferencia entre monoinsaturado y poliinsaturado? Ah, la, el número de dobles enlaces. Aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo solo se muestra uno. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, llega otra encima y le quita estos dos de acá, tendría un doble enlace o un triple enlace, depende del tamaño. ¿Ya? Entonces, monoinsaturado es que solo se le ha sacado en una región dos hidrógenos y tiene un doble enlace. Y ahí indica, por cierto, esos son los nombres comunes, antiguos, y aquí indica el nombre actual, el tamaño del ácido graso y dónde está el doble enlace. ¿Ya? Entonces acá dice 9 cis hexadecenoico. Significa hexadecenoico que tiene 16 carbonos y que tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el carbono 10, después del 9. ¿Ya? Estos poliinsaturados, si te fijas, tienen dos números. 9, 12, todo cis octadecanoico. 18 carbonos, entre el 9 y el 10 hay doble enlace, entre el 12 y el 13 otro doble enlace. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre mono y poliinsaturados. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Otra cosa más. También tienen que haber escuchado que los aceites, que freír los aceites mucho tiempo es peligroso. No sé si han escuchado de las famosas grasas trans. ¿Ya? Eh, las grasas trans son ácidos grasos insaturados. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, en esta molécula tenemos un problema. ¿Ya? Esta molécula no es simétrica, ¿cierto? ¿Recuerdan que hablamos de la simetría antes? La simetría y la estabilidad cuando hablamos de grupos funcionales. Bueno, esta molécula que ustedes ven acá no es simétrica. Tiene los dos hidrógenos para un lado y tiene una curvatura hacia un lado de la molécula. ¿Ya? Entonces, si nosotros a esta molécula empezamos a calentarla, ¿ya? Sus átomos van a vibrar. Mientras más se calienta, más vibran los átomos. Y al vibrar, al moverse, estas estructuras van a tender a estabilizarse. ¿Y cuál sería una forma de estabilizar esta molécula? Formar un enlace ¿Un enlace con qué? con otro hidrógeno y romper el enlace Bueno, doble. podríamos romper el enlace doble y agregar hidrógenos y regresaríamos al mismo caso. Pero pongamos de que no hay hidrógenos que agregar, que no se puede hacer eso bajo esas condiciones. ¿Qué otra cosa podría hacerse para volver más simétrica la molécula? Rompe enlaces de hidrógeno del otro lado. Ya, tenemos dos hidrógenos al mismo lado. Podemos pasar uno al lado de acá, ¿cierto? Entonces, de esa forma tendríamos un hidrógeno a un lado, desbalanceado, pero tendríamos a continuación un hidrógeno en el otro lado, también desbalanceado, pero sería mucho más simétrica la molécula. Y eso es lo que pasa cuando uno va eh, a calentar el aceite. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo mi cadena de carbonos, ¿ya?
Aquí tengo el doble enlace, ¿ok? Que va a generar la curvatura, ¿ya? Yo tengo los dos hidrógenos hacia un solo lado. ¿Ya? Todos los demás, recuerden, tienen hidrógenos. ¿Ya? Entonces, aquí tengo hidrógeno. Cuando yo caliento el aceite, ¿ya? Cuando yo frío con un aceite, lo que hago es que uno de los hidrógenos se cambie de posición, ¿ya? Se cambie de posición. Entonces, aquí tenemos de que al cambiarse de posición ya no tiene sentido la curvatura, porque ya tiene un hidrógeno balanceado a cada lado. Entonces, el ácido graso vuelve a enderezarse, ¿ya? Vuelve a enderezarse. Ya no tenemos esa curvatura. Ahora, en las células existen ácidos grasos saturados, que son, que son lineales. Los ácidos grasos saturados son lineales, los saturados, ¿ya? Los insaturados son curvos. Y necesitamos en la célula de los dos tipos. Por ejemplo, para los fosfolípidos de las membranas, ¿ya? Necesitamos uno de estos y uno de otro, normalmente, ¿ya? Entonces, si existen en la célula de los dos tipos, es porque estos son útiles para la célula. Pero si nosotros tomamos un ácido graso de estos que tienen una curvatura, de los insaturados cis, y lo calentamos, vamos a estar formando un ácido graso que va a ser recto otra vez. Va a tener un doble enlace, pero va a ser recto, ¿ya? Va a ser recto. Entonces, estructuralmente, funcionalmente, estos, que son los ácidos grasos trans, van a ser idénticos a los ácidos grasos saturados. ¿Ya? Entonces, ya no cumplirían el rol porque ya no tienen la curvatura. Por eso es que se han escuchado, los ácidos grasos trans son peligrosos. Porque, por ejemplo, cuando construimos las membranas, necesitamos de los dos tipos de ácidos, tanto saturados como insaturados, para que en las membranas se pueda generar una mixtura que permita que la membrana sea fluida, vamos a hablar después de membrana, que sea fluida, que tenga propiedades elásticas, que permite el paso de sustancias. Pero si tenemos solamente ácidos grasos saturados o trans, ¿ya? Que van a ser estructuralmente similares, ¿ya? La membrana va a ser muy rígida, la membrana va a ser muy apretada, va a dificultar el paso de cosas, ¿ok? No va a ser fluida tampoco. Entonces, en la célula hacen falta de los dos tipos de ácidos grasos, insaturados y saturados de tipo cis, con la curvatura, ¿ok? Por eso es que los ácidos grasos trans se dice que son malos para la salud, ¿ok? Porque no, ah, no cumplen el rol que deberían cumplir, porque han perdido esa curvatura y están funcionando como si fuesen ácidos grasos saturados. Además, que las enzimas metabólicas les cuesta más reconocer a estos que a los cis. Entonces empiezan a acumularse, a formar agregados, etcétera, etcétera, ¿ya? Por esa razón es que uno no debería, cuando va a hacer frituras, usar aceites. Es preferible usar manteca, porque la manteca ya es un ácido graso saturado. No le va a pasar nada, no va a cambiar nada su estructura. Los aceites deben consumirse en ensalada, por ejemplo, sin, sin calentar. ¿Ok? Esa es una cosa importante que tiene que ver simplemente con que al calentar le cambiamos la estructura, le cambiamos la forma y su función ya no va a ser la misma. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, Profe. Ok. Ya. Continuemos. Otro tipo de lípidos que son también simples son los acilglicéridos y las ceras, ¿ya? Estos son combinaciones de un ácido graso, ahí se me ocurrió esto, ácido graso con alcoholes. Eh, y aquí es donde van a reaccionar formando ese famoso enlace éster, ¿ya? Ese famoso enlace éster. Fíjense acá, los acilglicéridos son combinaciones de ácidos grasos con un alcohol especial que se llama glicerol. ¿Se acuerdan del glicerol? Lo vimos en la clase pasada.
dije que se acordaran. ¿Se acuerda alguien de este? ¿O conoce a alguien este? Algo. Ya. El glicerol es un alcohol azúcar. Es un alcohol derivado. ¿Ya? El glicerol tiene 3 carbonos y en cada carbono 1 H. O sea, es un triple alcohol. ¿Ok? Eh, ahora, para combinarse, se reaccionan el carboxilo del ácido graso con el OH del alcohol. Como se muestra aquí. ¿Ven? Así como se muestra acá. Eh, toda esta parte, que es la parte grasa, no reacciona. Este es el COH, el OH del alcohol. Y aquí tenemos que reaccionan en realidad el OH del carboxilo, el OH del alcohol. ¿Ya? Y ahí tenemos una reacción en la cual 2 hidrógenos y un oxígeno van a formar agua. ¿Cómo se llaman esas reacciones? Condensación. Condensación. Es igual que la reacción que vimos cuando se formaba el enlace de azúcares. Por lo tanto, si yo quiero romper este enlace, ¿cómo se llamará el proceso? Hidrólisis. Hidrólisis, porque se utiliza agua. ¿Ya? Entonces, para formar este enlace, yo produzco una molécula de agua, condenso una molécula de agua. ¿Ya? Salen estos y me queda el enlace, el oxígeno con el siguiente carbono. ¿Ya? Eh, en la, en la práctica vamos a verlo más o menos así, ¿ya? Yo tengo acá el carbono, doble enlace oxígeno, aquí tengo OH. Esto sería del ácido graso. Y esto sería el ácido graso, ¿ya? Y el alcohol, tendríamos aquí el OH del alcohol y para allá el resto de la cadena de alcohol. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que estos se van a combinar, ¿ya? Estos se van a combinar. Todo esto se combina. ¿Ya? Esto sale como agua y al salir como agua queda el oxígeno unido acá al carbono de la siguiente molécula. Y eso es lo que forma el enlace éster, COO. ¿Ya? Ese es el enlace, el famoso enlace éster. Pero el enlace éster en realidad es carbono, enlace oxígeno, enlace carbono. Ese es el enlace éster. ¿Ya? Ese es el enlace éster. Eh, ahora, habíamos dicho que el glicerol es un triple alcohol. Es un triple alcohol. Tiene 3 OHs. Por lo tanto, en cada OH puede unir a un ácido graso y por lo tanto puede formar monoglicéridos, diglicéridos o los famosos triglicéridos, dependiendo de cuántas de sus OH se utilice para formar moléculas. ¿Okay? Aquí se muestra la estructura de un monoglicérido, por ejemplo. Este que está acá es el glicerol. ¿Ya? Bueno, está incompleto porque en realidad aquí le falta, no está dibujado. Aquí tiene hidrógeno, aquí tiene hidrógeno. ¿Ya? Entonces, originalmente tiene 3 OHs, 3 carbonos, 1 H en cada carbono. Entonces, en cada OH puede haber una reacción de condensación. Aquí se combina esto con un ácido graso, un enlace éster. Esto otro con otro ácido graso, serían diglicérido. Esto otro, triglicérido. ¿Ya? Eh, estas moléculas, los triglicéridos, son un grupo muy importante de lípidos porque suelen ser las reservas energéticas más abundantes de todos los seres vivos. Aquí abajo pueden ver un triglicérido como ejemplo estructural. Y aquí está el modelo de bolitas. ¿Ya? Fíjense, los, los, los ácidos grasos que se le pegan a un glicerol pueden ser diferentes. Diferentes en longitud, puede ser uno más corto que el otro, pueden ser diferentes en saturación, ¿ya? Pero todos se van a llamar triglicéridos. Entonces, aquí tenemos una enorme variación, porque yo podría tener una molécula que tiene acá ácidos grasos, un ácido graso de 12, otro de 14, uno de 18, dos saturados, un insaturado, todos insaturados. Todas las variantes que se les ocurran son triglicéridos, ¿ya? Y cada ser vivo en general tiene preferencias por unas formas más que otras. ¿Ok? Eh, para que entiendan cómo se hacen los jabones. ¿Ya?
una cosa que quiero que les quede clara. La mayor parte de la mugre que no se va fácil son cosas que tienen que ver con estructuras lipídicas, ¿ya? Por ejemplo, si les ha caído a ustedes, no sé, si se le ha manchado la ropa con un poco de jugo, ¿ya? Salvo aparte de los colorantes que tenga, ese jugo que se pone pegajoso en las manos, en la ropa, etcétera, ustedes lo ponen a remojar, lo ponen en agua y le sale, porque los azúcares que tiene son solubles. Pero si le cae un poco de sustancias que sean lipídicas, no salen solo con agua. Hay que usar detergentes o jabones. ¿Ya? Entonces, aquí se muestra cómo es la estructura de un jabón. Aquí arriba se ve cómo reacciona el ácido graso con alcohol y ha formado una estructura de este tipo. ¿Ven? Lo que hemos visto acá. Por ejemplo, un glicerol, ¿ya? Un triglicérido, etcétera. Si nosotros a esta estructura le agregamos una base fuerte, como el hidróxido de sodio, una base fuerte, ¿ya? Va a formar un elemento que va a tener características de sal, pero también características lipídicas. ¿Ven? Eh, Aquí estamos haciendo la rotura del enlace, pero no por hidrólisis. ¿Ven? No por hidrólisis, porque no usamos agua. Pero en lugar de usar agua, usamos una base fuerte. Ahora, si ustedes se fijan, este OH hace que el alcohol vuelva a tener la misma forma original. ¿Okay? Esto que está acá es idéntico a lo que está arriba. Pero esto que está acá ya no es idéntico al ácido graso. En lugar de tener hidrógeno, ahora tiene sodio. Y el sodio es un catión fuerte. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre el ácido graso y el jabón está aquí. ¿Qué es lo que es el sodio? Es un catión fuerte, les digo. Entonces, como es una molécula muy polar, le permite mezclarse mejor que el ácido graso con el agua. Pero además conserva la parte apolar. Y por esa razón es que los jabones funcionan para limpiar cosas. Porque por un lado, pueden pegarse, pueden combinarse con elementos apolares, ¿ya? Que la mugre, como les decía, la suciedad, que tenga grasas. Y por otra parte, pueden combinarse muy bien con el agua. Y eso les permite disolver cosas en agua. Y por eso funcionan como Profe, jabones. Y se conocen hace como 200 años. O sea, profe, 2000 años. Dime. el ácido graso igual es polar, pero cuando se produce esa bonificación sería más polar todavía, ¿verdad? Claro, porque esta parte que está del ácido graso es polar, pero tiene baja polaridad. Cuando yo cambio esto por esto, este conjunto es mucho, mucho más polar que esto. Y eso es lo que le permite a esto poder combinarse mejor con el agua que un ácido graso. Por eso funciona como jabón. ¿Ya? Entonces, al cambiarle un átomo, estamos cambiándole radicalmente sus capacidades de solubilización. ¿Ya? Eso es para que conozcan cómo funcionan los jabones nada más. ¿Ya? Otro tipo de combinaciones que también mezclan ácidos grasos con alcoholes son las ceras. ¿Ya? ¿Cuál es la característica más reconocida que tienen las ceras? No sé. En el fuego, en una vela. Sí. Ya, son sólidas, ya. Pero con respecto a la solubilidad, a la relación con el agua, son impermeables, ¿ya? Son insolubles, ¿ya? ¿Ya? Eh, las ceras son moléculas que son, que son eh, casi absolutamente insolubles en agua. Y la razón de ello tiene que ver con su estructura, porque combinan ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga también, ¿ya? Fíjense en esto. Esa fórmula que está acá, esa fórmula que está ahí, es la fórmula de la cera de abejas. ¿Ok? ¿Por qué es insoluble? Ahora la vamos a ver. Fíjense en esto. Esto que está acá arriba, esto que está acá arriba, era el ácido graso. ¿Ven?
El ácido graso. Esta partecita del ácido graso, era polar y todo el resto apolar. Lo que está abajo es un alcohol. Se llaman alcohol de cadena larga. Si se fijan, es más largo que el ácido graso incluso. Y aquí tenía un OH. ¿Ya? Como resultado de todo esto, si ustedes se fijan, esta molécula, la única parte polar que tiene son estos dos oxígenos que están ahí resaltados en rojo. Y todo el resto es apolar. ¿Ya? Todo el resto es... Entonces, las ceras son moléculas en donde la porción apolar es mucho, mucho, mucho más grande. Y por lo tanto, eso les da una mayor capacidad de ser apolares. ¿Ya? En la realidad se ha visto de que si uno deja las ceras en agua, se pueden disolver, pero habría que esperar, habría que esperar varias decenas o cientos de años para disolver un pedacito de cera. ¿Ya? Entonces, en la práctica, uno las va a considerar a estas como estructuras apolares. ¿Ya? ¿De qué les sirve a los seres vivos tener estructuras apolares si la mayor parte de sus componentes contienen agua? ¿Estructural? Bueno, algunos la usan como estructural, como por ejemplo los panales de las abejas, pero en general, ¿qué otra cosa puede? Por ejemplo, las frutas en su mayoría tienen pequeñas capas de cera. En el pelo tenemos capas de cera, ¿ya? En los oídos, eh, las aves, Impermeable, es impermeable. ¿Y de qué sirve que sea impermeable? que no pase el agua. Para que no pase el agua. Para... ¿Y por qué queremos que no pase el agua? No deshidratarnos, algo así. Eh, no, para la deshidratación no se usan ceras. Para no disolver algo con el agua, para que no se forme. Tampoco. Piensen esto. Todos los seres vivos necesitan agua, ¿cierto? Ujú. Incluso los patógenos. Entonces, si nosotros generamos en alguna parte de la estructura una barrera de cera, estamos impidiendo el paso del agua y con eso estamos impidiendo el paso de seres vivos. Entonces, se usan esencialmente como barreras contra la infección. ¿Ya? Porque la cera es impermeable y los seres vivos van a necesitar agua. Entonces, si nosotros generamos una barrera, estamos permitiendo o generando, o al contrario, evitando de que patógenos puedan empezar a ingresar a los tejidos. Por eso es que muchos seres vivos en zonas delicadas presentan estructuras que producen cera. ¿Ya? Esa es una de las razones o una de las funciones que cumplen las ceras en diversos seres vivos. Por eso ¿Ya? se dice que la cera de la abeja es... se me olvidó cómo se llama, pero es contra las infecciones. Eh, O la miel. no he escuchado de la cera de las Tóxica. abejas, pero claro, la miel tiene cosas que potencian el sistema inmune. No es que sea una panacea ni nada por el estilo, pero sí tiene cosas que pueden reforzar el sistema inmune. ¿Ya? Pero la cera no. La cera de abeja no tiene esa característica. Hay propóleo también que tiene otras características, pero no son de este tipo de moléculas. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, hay otros seres vivos que utilizan las ceras directamente para impermeabilizarse. Por ejemplo, hay las aves que pescan. La gran mayoría de aves que pescan tienen glándulas cerca de la cola, generalmente de cera, y con esas se las pasan en las plumas. Para que no se queden tan mojadas, porque les pesan más, se pueden infectar, etcétera, etcétera. Entonces, en general, las ceras que producen los seres vivos se utilizan como barreras contra el agua. Y barrera contra el agua
para generar barreras contra la infección en términos generales, ¿ya? Entonces sería una función protectora, también podemos sumarle estructural y otras más, pero esencialmente una función de protección, ¿ya? Otro tipo de lípidos que se derivan de los ácidos grasos, porque contienen ácidos grasos en su estructura, son los complejos, ¿ya? Y estos vienen a ser combinaciones de lípido con otro tipo de molécula, ¿ya? Por ejemplo, combinaciones con grupos fosfato y otros elementos orgánicos, los fosfolípidos. Combinaciones con azúcares, glucolípidos. Combinación con proteína, lipoproteína, ¿ya? Entonces, los complejos son combinaciones de alguno de los anteriores con otro tipo de molécula que no es lípido, ¿ya? Que no es lípido. Los fosfolípidos los vamos a revisar después con más calma cuando veamos membranas, pero en general se caracterizan o derivan de un triglicérido en el cual se ha perdido un ácido graso y se lo ha cambiado por un grupo especial que se conoce como grupo cabeza, ¿ya? Que son bastante hidrofílicos y que además contienen en su estructura un fosfato, ¿ya? Y por eso se llaman fosfolípidos, tienen un grupo fosfato y ese grupo fosfato es el que le da también una alta polaridad, porque si ustedes recuerdan, el fósforo tenía cargas negativas, ¿ok? Entonces, esto deriva de un triglicérido. Esto es el glicerol, vamos a verlo acá. El glicerol, que tenía 3 OHs, estaba unido a 3 ácidos grasos, le quitamos un ácido graso y en su lugar le colocamos fosfato y el grupo cabeza, que puede ser alcohol, que puede ser aminoácido, puede ser derivado orgánico. Hay varias formas de grupo cabeza. Lo vamos a ver después en membranas, que es donde participan fundamentalmente este tipo de estructuras, ¿ya? Combinaciones entonces de un ácido graso simple, ¿ya? Sería en este caso un diglicérido más otras moléculas orgánicas que incluyen fósforo. Si combinamos azúcares con estructuras parecidas, tenemos los glucolípidos, ¿ya? Y los glucolípidos son elementos que contienen azúcares, ¿ya? Que pueden ser monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos. Son varias formas de azúcares que se pueden combinar. También lo vamos a ver más adelante porque participan en las membranas y vamos a ver sus funciones asociadas, etcétera, ¿ya? Hay algunos que utilizan azúcares normales, hay otros que utilizan azúcares especiales, como por ejemplo los de las membranas de las neuronas, que usan esfingosina, que es una azúcar especial, y son los glucosfingolípidos, etcétera, ¿ya? Pero combinaciones de una porción lipídica con azúcares. Aquí ven, por ejemplo, algunos glucosfingolípidos, ¿ya? El azúcar esfingosina, que es un azúcar especial, ¿ya? Que también tiene importancia en los seres humanos porque sobre todo participan en neuronas. Vamos a verlo después, más adelante, con detalle en membranas, ¿ya? Las lipoproteínas, como su nombre dice, lípido, proteína, ¿ya? Y estas estructuras eh, sirven para transportar lípidos en la sangre, ¿ok? Entonces, los lípidos hemos quedado en que son anfipáticos, ¿cierto? Pero dentro de lo que son anfipáticos, también hemos quedado que una parte grande de su estructura es apolar y una pequeña parte es polar. Entonces, eso dificulta el movimiento de lípidos en la sangre. Porque recuerden, la sangre es agua, ¿ya? Agua con cosas disueltas. Entonces, si tenemos elementos anfipáticos, donde gran parte de la estructura es apolar, va a costar que se muevan en la sangre. Entonces, han desarrollado los animales un sistema en donde combinan lípidos y proteínas para transportar lípidos de un tejido a otro. Por ejemplo, transportar lípidos del intestino hacia el hígado
¿ya? Que es el centro metabólico del alimento, del intestino hacia el hígado, ¿ya? O transportar del hígado a los tejidos, ¿ok? O de los tejidos al hígado. Entonces, estas estructuras, de las cuales también vamos a ver con más detalle más adelante, tienen una parte de proteína que es la que les va a indicar a dónde tienen que moverse. Y son pelotas aglomeradas de diferentes tipos de lípidos. Fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, etc. ¿Ya? Se clasifican por su densidad y en general los más grandes son kilomicrones. Luego tenemos las de muy baja densidad, de baja densidad, alta densidad. ¿Ya? Su distribución, como les decía, es variada en los tejidos. Por ejemplo, desde el intestino hacia el hígado se usan kilomicrones. ¿Ya? Esos viajan hasta el hígado. El hígado toma los kilomicrones, hace algunos procesos metabólicos y produce lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Ya? Estas se van paseando por el cuerpo y van dejando lípidos a los tejidos. ¿Ya? Triglicéridos, ácidos grasos, que sirven como energía, dejan colesterol también, ¿ya? Se transforman en LDL, el LDL es fagocitada por muchas células, la LDL tiene harto colesterol, ¿ya? Y también produce el hígado las HDL, que son proteínas que al acercarse a las membranas les roban colesterol de la membrana, y eso después regresa el colesterol al hígado para ser metabolizado. A las LDL y HDL se las conoce vulgarmente como colesterol malo y colesterol bueno, porque la LDL es la que lleva colesterol a los tejidos y la HDL es la que recoge colesterol de los tejidos y lo regresa al hígado. ¿Ya? Entonces, una va llenando los tejidos de colesterol y otra va quitándoles colesterol a los tejidos. Por eso se dice de que la LDL es mala, ¿ya? Y la otra es protectora. Pero en realidad recuerden de que todo esto tiene que ver con equilibrio. ¿Ya? Si consumimos demasiado colesterol o tenemos un defecto metabólico que produce mucho colesterol, los tejidos sufrirán. Pero si también consumimos menos cantidad de lo que se debería, no se van a realizar procesos importantes en los tejidos. ¿Ya? El colesterol tiene mala fama. Dime. Profe, ¿cuál es la que le devuelve el colesterol? ¿Al hígado? Ujú. La de alta densidad, HDL. Ya. Bueno, la L es de low density lipoprotein, y la H es de high density lipoprotein. ¿Ya? La H es de alto, es la que regresa, y la L es la que lleva. ¿Ya? Como les decía, el colesterol es una molécula que tiene mala fama, pero es tremendamente importante en los animales. Vamos a verla un ratito más. Ahora, cuando veamos el otro lado, ¿ya? Ahora te respondo tu pregunta en un ratito ya, Gonzalo, Sebastián. Ya, los insaponificables son lípidos, eh, que también se conocen como asociados, y su estructura ya es bastante diferente a a los otros lípidos que hemos visto. ¿Ok? Con eso ya no se fabrican jabones. Hay muchos de las moléculas, por ejemplo, los terpenos, que derivan de esta estructura que está acá. ¿Ven? Si ustedes se fijan en esta estructura solo tiene carbonos e hidrógenos. ¿Ya? En 5 minutos damos un recreo, ¿ya? O 10 minutos. Vean acá, este isopreno, una molécula que se ve completamente apolar, ¿ya? Pero en realidad en la célula a esto lo tenemos siempre unido a fósforo. ¿Ok? Porque si no, no se puede metabolizar. Cuando ya cumple su trabajo, se puede cortar el fósforo. Pero siempre recuerden que en la célula, los lípidos, para poder ser metabolizados y usados, tienen que tener una parte polar, que esté unida permanentemente o unida temporalmente, pero se necesitan así. Los isoprenos son moléculas de 5 carbonos. Y estos se van combinando, formando, por ejemplo, moléculas de 10, de 20, de 30, etc.
¿ya? Y forman una enorme cantidad de moléculas, como pueden ver acá, de números múltiplos de 5 de carbonos. ¿Ok? Y de estas se pueden sacar una cantidad inmensa de cosas. Por ejemplo, hay vitaminas que se derivan de los terpenos. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina K son directamente derivadas de terpenos. Son importantísimas para el metabolismo, ¿ya? En las plantas, todo lo que son aceites, todo lo que son pigmentos, ¿ya? Son derivados de estos compuestos. Eh, la coenzima Q, la plastoquinona, en los cloroplastos, esto participa en respiración celular, son derivadas de lípidos. Fíjense acá, estructuras que son anilladas, con cadenas de carbono, son ramificadas, ya no se parecen a un ácido graso. ¿Okay? Algunos son pigmentos. Vean la diferencia en los pigmentos. Estos son pigmentos que producen las plantas y que después los animales los consumen y les dan coloraciones diferentes. ¿Ven? La diferencia entre estos dos, entre un rojo intenso, un amarillo intenso. ¿Ya? Tienen funciones diferentes en cada ser vivo. De todos este grupo de moléculas derivadas de terpenos, hay uno que es tremendamente importante, ¿ya? Que es el colesterol, que estábamos hablando hace rato. Una de las cosas importantes del colesterol que tenemos que mencionar, y ahí respondiendo a la pregunta de su compañero, es que el colesterol es un lípido que es exclusivo de animales. ¿Ya? Es exclusivo de animales. Las plantas no lo producen. Bueno, hay por ahí un par de excepciones de plantas que producen algo de colesterol, pero en general el colesterol no es de plantas, no es de bacterias, no es. Solo los animales, en términos generales, producen colesterol. Entonces, si ustedes van al supermercado y ven una botella que dice aceite de maravilla, 0% de colesterol, eso es publicidad engañosa. Porque en realidad no le hicieron nada a ese aceite. En la maravilla jamás hubo colesterol. Solo le pusieron una etiqueta encima y con eso están simulando que hicieron algún proceso importante. ¿Ya? Entonces, en los vegetales no hay colesterol. Ahora, en los vegetales hay otras moléculas que se llaman fitosteroles, que se parecen al colesterol, pero no son colesterol. ¿Ya? Entonces, con eso creo que respondí tu pregunta de que en los vegetales no hay colesterol. ¿Ya? ¿Por qué es importante el colesterol? Sí, el colesterol es derivado de terpenos. ¿Ya? Casi gran parte de los asociados son derivados de terpenos. Ahora, Profe, sí, ¿qué pasa con la palta? ¿qué tiene la palta? Eh, Siempre se ha dicho que tiene colesterol la palta, por eso... No, no tiene colesterol. Ahora, en la palta hay otros lípidos. Hay fitosteroles y tiene gran cantidad de triglicéridos. Y también, recuerda que en los seres vivos una de las bases es la homeostasis. ¿Ya? Entonces, si uno consume demasiadas grasas de un tipo, va a ser mal. Pero muy pocas grasas de ese tipo también va a ser mal. ¿Ya? Pero no, en las vegetales no hay colesterol. El exceso de consumo de palta está porque tiene mucho triglicérido. ¿Ya? Y gran parte de los triglicéridos que tiene son saturados. Ahora, dentro del cuerpo, nuestro hígado, parte de los triglicéridos que uno consume los va a transformar en colesterol. Entonces, si uno consume cantidades altas de triglicéridos, indirectamente también está aumentando el colesterol, porque nuestro cuerpo lo está transformando. Pero si uno consume grandes cantidades de azúcares, también nuestro hígado transforma azúcares en colesterol y en triglicéridos. ¿Ya? Entonces la clave está en el equilibrio. Pero que tenga colesterol la palta o que tenga la maravilla o cualquier vegetal no tienen colesterol. No hace falta consumir colesterol extra en términos generales, porque como les decía, nuestro cuerpo lo produce. Entonces, si tú consumes balanceado la cantidad de azúcares, la cantidad de otros lípidos,
tu cuerpo va a generar el colesterol que necesita. ¿Ya? Entonces, no hace falta un suplemento de colesterol. Y además, con las dietas comunes o generales que tiene este lado del mundo, el occidente, en general hace falta disminuir la cantidad de colesterol más que tener un suplemento. ¿Ya? Los suplementos que se necesitan para la gente vegetariana tienen que ver con las proteínas más que con las grasas. Para los veganos, por ejemplo, sí es importante que tengan suplementos de algunos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Porque hay ácidos grasos para los cuales no tenemos las enzimas para fabricar. Por ejemplo, están en pescado, cantidades importantes de un ácido graso esencial, que no lo fabricamos, ¿ya? Entonces, y en los vegetales casi no hay de ese tipo de ácidos grasos. Entonces, esas cosas sí, pero suplemento de colesterol de dieta vegana no es necesario. ¿Por qué es importante el colesterol? Fíjense para todo lo que sirve, ¿ya? El colesterol funciona como tal directo en las membranas. Lo vamos a ver después, su función precisa y exacta, ¿ya? Pero participa como tal, como colesterol en las membranas, ¿ya? Le aporta estabilidad, etc. Sirve para formar las hormonas, principalmente las hormonas sexuales, ¿ya? No solamente las hormonas sexuales, hormonas que regulan metabolismo de azúcares, hormonas que regulan metabolismo de minerales, entre otras cosas. Forma los ácidos biliares, que son vitales para el proceso de digestión de grasas, ¿ya? Emulsifican y permiten poder ingresar lípidos desde el intestino hacia las células y hacia la sangre. Y también, por ejemplo, participa directamente en la formación de la vitamina D. En las células de la piel, tenemos una capa que produce vitamina D a partir de colesterol. ¿Ya? Bueno, son varios pasos. Una parte ocurre en el hígado, en la piel, etc. Pero para eso se necesita luz solar. ¿Ya? Y la vitamina D es esencial para que en el intestino se absorba calcio. Y eso es vital para los huesos. Entonces, ahí vemos una importancia del colesterol en la estructura de tejido óseo, ¿ya? Con toda esa ruta que nos lleva. Otro tipo de moléculas, como ejemplos acá, son los eicosanoides, que son lípidos que funcionan como hormonas. La prostaglandina, por ejemplo, son las moléculas del dolor, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, se golpean un dedo, en esa zona donde hay un daño, se producen prostaglandinas. Y las prostaglandinas interactúan con las neuronas locales y eso le dice a tu cerebro que hay un daño, ¿ya? El dolor es algo desagradable, pero es útil, porque nos permite determinar que alguna parte de nuestro cuerpo no está bien y tenemos que cuidarlo, ¿ya? El dolor es una respuesta evolutiva muy eficiente para cuidar los tejidos. Es desagradable, pero es una respuesta eficiente y está mediada por las prostaglandinas. También las prostaglandinas tienen que ver con el aumento de la secreción de la mucosa gástrica. Por ejemplo, en las mujeres provocan la contracción del útero. En cada ciclo menstrual, cuando tienen que, bueno, el útero se prepara, forma capas para esperar el implantamiento del óvulo, y si no hay fecundación, esas capas tienen que caerse. Eso produce la menstruación. Bueno, en muchas mujeres se genera con dolor, porque se producen prostaglandinas que lo que hacen es contraer esa musculatura, contraer la musculatura para facilitar la caída de esas capas que ya no tienen utilidad, ¿ya? También regula temperatura, la presión arterial, etc. Hay varios tipos de moléculas y como pueden ver, tampoco tienen una estructura como ácido graso, ¿ya? Entonces, por todas estas razones, es que los lípidos, por toda la variación de formas que tienen, es que los lípidos podemos encontrar que tienen una mayor variedad de funciones que los azúcares. Tienen, por ejemplo, funciones estructurales. Fabrican la membrana, por ejemplo.
Hay cofactores. La vitamina K es un cofactor enzimático. Hay pigmentos. Ya vimos algunos pigmentos de plantas, de animales. ¿Ya? Detergentes, como las sales biliares para emulsificar grasas en la digestión. Hormonas. Hemos visto hartas hormonas que se producen derivadas de lípidos. ¿Ya? También hay transportadores, como las lipoproteínas, transportadores de electrones, como la coenzima Q. Y aquí se me pasó colocarlo en esta imagen, pero además los lípidos son la reserva más abundante de energía en todos los seres vivos. ¿Okay? Entonces, como ya encontramos que los lípidos tienen estructuras más variadas, eso se correlaciona con tener funciones también más variadas. ¿Ya? Ya, tómense unos minutos y luego vamos a hablar de ácidos nucleicos. ¿Ya? Bueno, los ácidos nucleicos, imagino tienen alguna noción general de ellos, son estructuras que están basadas en nucleótidos. Y los nucleótidos son estructuras que, a diferencia de las anteriores, tienen un cierto grado mayor de complejidad porque presentan tres partes. ¿Ya? Presentan la base nitrogenada, que es la parte característica y novedosa en este asunto, un azúcar, que es una pentosa, o sea, ¿qué significa que sea pentosa? ¿Es de 5 carbonos? Tiene 5. Que tiene 5 carbonos, muy bien. Y contiene el ácido fosfórico, ¿cierto? La, la estructura del nucleótido es Azúcar, base nitrogenada y ¿qué más? el fosfato. Ah, ya. Aquí, así como está la estructura, en esta imagen. Ahí pueden ver las tres partes. Arriba a la derecha tenemos la base nitrogenada. Aquí se muestra una base de dos anillos. Puede haber bases de un anillo, ¿ya? En realidad hay más bases que las que comúnmente se conocen. El azúcar, que es la parte central de la molécula, y aquí tiene el grupo fosfato. ¿Ya? Una cosa que tienen que recordar es la configuración del azúcar. Aquí tenemos el carbono 1 del azúcar, el carbono 2 del azúcar, carbono 3 del azúcar, ¿ya? Carbono 4, que es el que forma el enlace con 1, y el carbono 5 que está para afuera. ¿Ya? Cuando se hace la numeración de los átomos de una base, de un nucleótido, se empieza siempre por la base nitrogenada. Entonces, este sería el nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, etc. Entonces, si uno nombra a estos de acá arriba de la base 1, 2, 3, etc., todos los números que están acá, para no confundir a estos se les coloca una apóstrofe a cada lado y se leen ahora 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Ok? Esas son la estructura que presenta un nucleótido. Si pierde el fósforo se llama nucleósido. ¿Ya? Si pierde el azúcar se llamará solamente la base nitrogenada. La parte del fósforo. El fósforo es la molécula que hemos visto como grupo fosfato. ¿Ya? El ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, el fosfato inorgánico, el grupo fosfato, el fósforo simplemente. Todos esos nombres se refieren a lo mismo. ¿Ya? Van a encontrar que en algunos libros le prefieren llamar de una forma, en otros de otra forma, pero en su cabeza todos estos nombres que están referidos al fosfato están relacionados con la estructura que está mostrada acá. En los nucleótidos se les puede pegar de manera secuencial de 1 a 3 fosfatos y serán
monofosfato, difosfato o trifosfato. ¿Ya? Vamos a ver también más adelante, cuando veamos energética, que el número de fosfatos que se le pega a la molécula tiene que ver directamente con la cantidad de energía total de la molécula. ¿Ok? Es decir, la molécula que tiene 3 fósforos tiene un potencial energético más alto que la que tiene 2 y que la que tiene 1. ¿Ok? Entonces el número de fósforos es un indicador de cuán energética es la molécula con la que estamos tratando. El segundo componente del nucleótido es el azúcar. Y el azúcar original es la ribosa, a partir del cual, cuando se hace un proceso de remoción de un hidroxilo, nos queda la desoxirribosa, ¿ya? Que ha perdido un OH. Esto recuerden que lo vimos en monosacáridos derivados. Los azúcares en sí participan en o sea, son los que le dan parte del nombre a las macromoléculas de nucleótidos, que son los ácidos nucleicos, el ácido ribo y el ácido desoxi. ¿Ya? Esta diferencia, ¿ya?, de un grupo funcional es una diferencia que hace que las dos moléculas tengan capacidades de estabilidad bastante diferentes. ¿Ok? Recuerden esto, ¿ya? Fíjense acá en la ribosa. La ribosa tiene acá en OH en 1', OH en 2', OH en 3', OH en 5'. ¿Qué es lo que se le pega a este azúcar aquí en 1'? La base nitrogenada, sí. Nitrogenada, ¿no? Perfecto. Aquí se le pega la base nitrogenada. ¿Ok? Base nitrogenada. Me salió horrible esto. Ya. Ya. Aquí tenemos la base nitrogenada, ¿cierto? Entonces, este OH que tenemos en 1' se utiliza para formar el enlace con la base nitrogenada. En 5', este OH, ¿para qué nos sirve unir? El grupo fosfato. El fósforo. 1, 2, 3, lo que sea. Pero aquí este OH permite unir al fósforo. En el 3', ¿qué se le pega? Otro fósforo. De la siguiente base. Cuando quiero hacer una cadena, aquí va el fósforo y aquí va el azúcar de la siguiente nucleótido que une a su base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, fíjense, los OHs son los grupos funcionales que sirven para que el azúcar forme enlace con otras cosas. En el 1 con la base, en el 5 con el fosfato, en el 3 con el otro nucleótido que sigue. ¿Ya? Pero en la posición 2, ese OH no se usa. ¿Ok? Y de hecho, si se fijan, en el azúcar que está al lado no hay OH, no hace falta OH. Porque aquí también irá a la base, irá al fosfato, irá al siguiente. Y este hidrógeno no se utiliza. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una cosa de importancia. El ADN dura como molécula todo el tiempo de la vida de la célula y más. ¿Okay? Es una molécula que tiene una alta resistencia a la degradación en términos generales. Es decir, es durable en el tiempo, es estable. En cambio, el RNA, normalmente, el mensajero por lo menos, dura entre segundos y minutos. Una de las razones es esta diferencia en OH. Porque al tener OH, el RNA es más reactivo y por lo tanto puede ser utilizado mejor por las enzimas para degradarlo. Y el ácido nucleico, el DNA, es mucho menos reactivo, por lo tanto es mucho menos estable. Se degrada más lentamente. Se han encontrado restos
de plantas, de animales, de miles de años, y todavía habían restos de ADN. Pero el RNA, no. El RNA se degrada con mucha mayor facilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones del DNA y del RNA? El DNA es el libro de la vida. El DNA es el que contiene toda la información. El DNA es el que tiene que mantenerse. Es el libro de recetas general. Y el RNA es un elemento temporal que solo se usa para copiar recetas y transformarlas en proteínas. Entonces, está bien que el RNA sea una molécula que se degrade pronto. Y está bien que sea el DNA una molécula que se conserve mucho tiempo. Y eso, gran parte de esa diferencia de que el RNA se degrade rápido y el otro sea muy estable, tiene que ver con este grupo funcional de diferencia, ¿ya? Entonces pueden fijarse, un grupo funcional, 1H más o 1H menos, le puede cambiar mucho las características de una molécula. ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. O sea, no es la única razón por la cual el DNA es más estable. Ya tiene que ver con que es de doble cadena, a varias cositas, pero esta es una razón importante de la diferencia, ¿ya? El tercer componente de los nucleótidos, que son las bases nitrogenadas. Hay bases nitrogenadas de dos tipos. En realidad hay muchas más bases que estas, pero estas 5 que están acá son las que se usan en los ácidos nucleicos, ¿ya? Hay bases que son de doble anillo y bases que son de un solo anillo, ¿ya? Las más grandes tienen el nombre más corto y las más pequeñas tienen el nombre más largo. Las purinas y las pirimidinas, ¿ok? Se parecen bastante, tienen algunas diferencias en algunas regiones de grupos, ¿ok? Y además se caracterizan porque en el ADN jamás se usa uracilo, mientras que en el RNA jamás se usa timina. ¿Ok? Imagino que esa es una característica que la conocen. También, si se fijan, la diferencia entre timina y uracilo es que aquí la timina tiene un metilo, ¿ven? Y ese metilo hace que la timina sea un poquito más estable que el uracilo, ¿ya? Entonces, en general, tenemos de que las diferencias pequeñas que hay entre ADN y RNA le dan también diferencias en sus capacidades y por lo tanto en su funcionalidad posterior, ¿ya? Los nucleótidos, de manera general, sirven para más cosas que simplemente formar los ácidos nucleicos. Hay 4 funciones cruciales, ¿ya? Transporte de energía, transporte de átomos, transporte de mensajes y la última función, que es la general, que es la más conocida con respecto a las otras 3, que es la de formar parte de las moléculas de la herencia, ¿ya? Energía. Me imagino que han escuchado el ATP, ¿cierto? El ATP, que es la molécula energética por excelencia de todos los seres vivos, es la moneda celular, ¿ya? Es la que se utiliza fundamentalmente cuando se gasta energía. Todos los parientes del ATP, CTP, GTP, todos los trinucleótidos, ahí me pasó una T, son moléculas que tienen alta energía, ¿ya? Los difosfatos también son de energía, pero menos. Y los monofosfatos mucho menos todavía. Pero todos estos son moléculas de energía, ¿ya? Entonces, una de las funciones importantes de estas moléculas es participar en reacciones donde la célula requiera energía para sus procesos. La mayoría de enzimas que requieren energía usan ATP, pero hay procesos que usan GTP o UTP o alguno de los otros, ¿ya? Como son equivalentes, en general da lo mismo, pero la mayoría de enzimas que requieren energía van a usar ATP. ¿En qué se usa? En todo lo que se les ocurra que requiera gasto. Transporte activo a través de la membrana, contracción, ¿ya? Secreción, movimiento intramuscular, movimiento intracelular, modificación de la cromatina. Hay montones de cosas y vamos a ir viendo
cómo se utiliza estas fuentes energéticas, ¿ya? Entonces, una función de los nucleótidos es servir como moléculas de energía. Ahí está el ATP, con su estructura pueden ver. El ATP es un nucleótido que tiene adenina, que tiene ribosa, ¿ya? Es de tipo RNA, y 3 fósforos. Ese es el ATP. ¿Ya? Esta es la molécula universal por excelencia de energía. La segunda función de importancia que tienen los nucleótidos es que sirven como transportadores intracelulares. Hace un rato hemos visto lípidos y veíamos que era complejo que los lípidos se transportasen en la sangre, en el agua de la sangre. Bueno, el transporte dentro de la célula también es complejo, porque también tiene agua la célula, ¿ya? Entonces, movilizar lípidos dentro de la célula por sí solos es complejo porque no les va a gustar el agua. Pero si le pegamos a un lípido algo que es polar, se puede mover más fácilmente. La coenzima A es uno de esos elementos. Y la coenzima A es una molécula que deriva del ATP. Vean acá. Adenina, ribosa, 2 fósforos. Esto es un ADP. Un ADP. Y además tiene un tercer fósforo por acá. Y además se le ha agregado acá el pantotenato, que es una molécula derivada de una de las vitaminas del complejo B, y un aminoácido. Y aquí se le puede pegar ácidos grasos o algún lípido. Y así se puede movilizar lípidos, ¿ya? Esta estructura, pueden ver, es muy polar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, ingresa un ácido graso por la membrana y hay que llevarlo hasta donde está la mitocondria. El ácido graso difícilmente va a solubilizarse en el agua del citosol. Entonces, se lo une a la coenzima A y como ya es polar, se puede mover más fácilmente en el citosol, ¿ya? Entonces, transporta en este caso, por ejemplo, lípidos, ¿ya? Lípidos cortos. Hay otras coenzimas, imagino que tal vez alguno lo ha escuchado, el NAT, el FAT, son algo famosos bioquímicamente hablando, ¿ya? Estos también tienen derivados de nucleótidos, la mayoría del ATP, ¿ven? Aquí tienen adenina, azúcar, fosfatos. Este es otro nucleótido, ¿ya? El de arriba es el FAT, que es la flavina que está arriba y la adenina que está abajo, un dinucleótido. El NAT, este es la niacina y la adenina, un dinucleótido también, ¿ok? Entonces, los nucleótidos tienen como función transporte de cosas, ¿ya? Aquí, en este caso, el NAT y el FAT transportan electrones y protones, ¿ok? La coenzima A transportaba lípidos, estos transportan electrones y protones. Y así tenemos varias otras coenzimas que también hacen transporte dentro de la célula, ¿ok? Entonces, ya tenemos dos funciones de los nucleótidos. Una, ser moléculas de energía. Dos, formar parte de coenzimas de transporte. La tercera es que pueden transmitir mensajes, ¿ok? Este que está acá se llama, como su nombre indica abajo, AMP cíclico, ¿ok? Entonces, es un nucleótido monofosfato, pero además dice cíclico, ¿ya? ¿Por qué razón? Fíjense, tenemos el nucleótido, tenemos la ribosa, en el carbono 5 está unido el fósforo, pero además el fósforo, además de estar unido al carbono 5, ha hecho un giro, ha formado un anillo y se ha unido al carbono 3. Por eso se llama cíclico, porque forma un anillo, un nuevo anillo, ¿ya? Esta molécula tiene propiedades de mensajero celular secundario, ¿ya? ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. El glucagón es una hormona que se produce en el páncreas y que se secreta cuando estamos en ayuno, ¿ya? Entonces, cuando estamos en ayuno, tenemos que decirle al hígado que produzca glucosa para los tejidos, particularmente para el cerebro. Pero el glucagón es una proteína y las proteínas no atraviesan la membrana, ¿ok? Entonces, en la práctica, esta hormona que fue producida por el páncreas no puede entrar a las células del hígado,
¿Ok? No puede entrar. Dentro del hígado tiene que activarse un metabolismo para que se libere glucosa cuando estamos en ayunas. Entonces, el glucagón no hace falta que ingrese. En la membrana de las células hepáticas hay una proteína receptora que reconoce el glucagón y cuando esta proteína se une, activa a unas enzimas, dentro de las cuales se incluye una que se llama adenilato ciclasa, y esta toma ATP y lo transforma en AMP cíclico, esa molécula que les he mostrado antes. Y esta molécula, AMP cíclico, activa toda una serie de enzimas que van a realizar de que metabólicamente el hígado empiece a producir glucosa de sus reservas. ¿Ya? Entonces, el glucagón, que es la hormona que produjo el páncreas, es el mensajero primario. Salió de un órgano y viajó hasta otro órgano, pero no pudo entrar a esas células. Entonces, dejó la señal en la puerta, en la membrana. Y aquí estas generaron un segundo mensajero, el AMP ciclo mensajero secundario, que va desde la membrana al citosol o al núcleo o donde corresponda para hacer de que la célula emite una respuesta a esa señal. ¿Ya? Entonces, esas tres son tres funciones que cumplen los nucleótidos. Moléculas de energía, transportadores de ciertas cosas y mensajeros. Además de la cuarta función que está relacionada con la formación de los ácidos nucleicos, ¿ya? Que tienen que ver uno con la herencia y la otra con la formación de proteínas. ¿Ok? Entonces, esas cuatro son las funciones más importantes que cumplen los nucleótidos en las células. ¿Ya? ¿Cómo se forman los ácidos nucleicos? Aquí tenemos de que la reacción también es una reacción de condensación. También se genera agua, fíjense acá. Arriba tenemos el nucleótido 1, el fosfato, el azúcar y está indicada la base. Y abajo el segundo nucleótido. ¿Ya? Reacciona el OH del carbono 3 del primer nucleótido, y con el un OH del fosfato, que está en 5' del segundo nucleótido. ¿Okay? Dos OH, y hemos visto cómo reaccionan. Dos hidrógenos con un oxígeno se condensan como agua, y queda un enlace éster, que es la unión del oxígeno, en este caso entre carbono y fosfato. ¿Ya? La rotura del enlace también será llamada hidrólisis porque se va a requerir agua. Aquí hay una cosa interesante. ¿Cómo se llama este enlace? El que forma los ácidos nucleicos. Fosfodiéster, ¿no? Fosfodiéster, exacto. Pero si ustedes se fijan, el enlace que se formó fue este enlace. ¿Ya? Pero en realidad el nombre toma el nombre de toda la estructura. ¿Ya? El enlace es este, pero el nombre del enlace es el nombre de la estructura completa. ¿Ya? Porque yo tengo, recuerden, el enlace éster es un oxígeno que está uniendo dos cosas. Entonces, yo tengo carbono, un enlace éster al fósforo. Fósforo, otro enlace éster al siguiente carbono. Entonces, el enlace es fosfodiéster, porque tiene toda la estructura que une a este azúcar con este otro azúcar. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo acá es que los dos azúcares están unidos por este enlace completo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que el enlace que se forma solamente es uno, el nombre es de toda la estructura completa. Fosfato, éster hacia un azúcar, éster hacia el otro azúcar. ¿Ya? Otra cosa más. La dirección de la formación del enlace también es importante. Siempre vamos a ver de que se forman nucleótidos o se colocan nucleótidos de la dirección 5' a la dirección 3'. ¿Ya? Porque, como pueden ver, el nucleótido lo colocamos aquí abajo, en el 3'. Si queremos colocar otro nucleótido, lo colocaremos aquí abajo otra vez en el 3'. Entonces vamos a ir creciendo hacia abajo.
¿ya? ¿Cuál es el átomo que está más arriba? El fosfato que está en la posición 5. ¿Dón' agregamos? En la posición 3'. Por eso se dice de que los ácidos nucleicos crecen o se elongan, se alargan de 5' a 3'. ¿Ya? Hay dos ácidos nucleicos en las células que tienen utilidad, ¿ya? El RNA y el DNA. Como características generales, el RNA son estructuras de cadena simple. En las células, normalmente esto es de una sola cadena. Pero el hecho de que sea de una sola cadena no significa que no pueda plegarse sobre sí mismo, ¿ya? A esto se le conoce como estructura secundaria. También, otra cosa es que los RNA suelen ser pequeños, ¿ya? Desde unas pocas bases hasta unos cientos o miles de bases, ¿ya? Comparado con el DNA, que son millones, son estructuras cortas. Hay varios tipos de RNAs, ¿ok? Los más importantes son ribosomal, mensajero y transferencia. Pero existen varios otros tipos de de RNAs, que por ejemplo se incluyen a RNAs virales, ¿ya? Hay RNAs catalíticos que funcionan como una enzima, etc. Vamos a verlo con más detalle en otras clases, las características generales de estos, pero deben recordar por ahora que los mensajeros son los que llevan la secuencia para construir la proteína, que nos van a indicar, gracias al código genético, la secuencia de aminoácidos, ¿ya? Tienen algunas modificaciones, por ejemplo, se les agrega en el 5' una capucha, se les agrega al final una cola poli-A. En eucariotas, aquí se ve la capucha, la cola, ¿ya? La capucha en 5', que es un nucleótido colocado al revés, la cola poli-A, que son para darle estabilidad y que no se degrade tan rápido. Hay la presencia de intrones y exones, ¿ya? Que también vamos a verlo más adelante con detalle. Los RNA de transferencia son los que permiten unirse específicamente a aminoácidos. Son los que van a transportar aminoácidos en el citosol de la célula. Tienen una forma bastante peculiar, en donde tienen 4 regiones que forman autoapareamientos, ¿ya? Y eso hace de que tenga 3 loops, ¿ya? 3 elementos de curvatura. Por eso es que a esto se le ha llamado la hoja de trébol, ¿ya? Porque tiene como una especie de tallo donde une al aminoácido y 3 regiones donde generan curvaturas, como si fuesen 3 hojas, ¿ya? Por eso se le llama la hoja de trébol. Su estructura real es un poquito más compleja porque genera una curvatura adicional. Presenta la zona anticodón, la zona de un aminoácido. Más adelante vamos a hablar con más detalle también de este ácido nucleico. El tercer tipo de RNA de importancia es el ribosomal, que unido a proteínas forman los ribosomas, ¿ya? Estos son varios y forman harta estructura secundaria, harta región de autoapareamiento. Este es uno solo. Este que está acá a la derecha también es uno solo, ¿ya? Si ustedes lo siguen, es una sola cadena, pero forma hartas partes donde se pliega, que se llama estructura secundaria. Y después se junta con proteínas y forma una estructura más o menos como esta, ¿ya? Aquí en este esquema se puede ver, esta es la unidad mayor de bacterias, de ribosoma. Todo lo que está en naranja blanco es un RNA. Lo que está aquí en rojo y blanco también es otro RNA. Y todo lo que son violeta son proteínas. Lo que está en verde y rojo son RNAs de transferencia, ¿ya? Hay RNA catalítico que sirve como enzimas. Hay RNA en virus también. Pero por ahora quiero que se restrinjan al conocimiento y función de los 3 principales tipos de RNAs, ¿ya? RNA ribosomal sirve para fabricar el ribosoma. RNA transferencia sirve para unirse a aminoácidos. Y RNA mensajero es el que codifica el lenguaje.
Entre los tres tienen una única función, fabricar proteínas, ¿ya? El RNA es el que forma los enlaces, los de transferencia llevan los aminoácidos y el mensajero es el que dice cómo va a ser la secuencia, cuál es el orden para colocar los aminoácidos, ¿ya? Pero en general, todo lo que son RNAs, la mayoría de lo que es RNA, están relacionados con el procesamiento de proteínas, ¿ya? Y aquí la célula tiene mucho trabajo que hacer, porque las proteínas son las que hacen todo. Entonces, tiene que producir proteínas todo el tiempo de diferentes tipos, diferentes proteínas en diferentes tejidos, diferentes proteínas en diferentes estados de desarrollo. Entonces, todo este proceso tiene que ser muy regulado, ¿ya? Determinar cuándo se produce qué proteína es importante para la célula, ¿ok? Y ahí participan en todo este proceso diversos tipos de RNAs. El otro ácido nucleico de las células es el DNA. Como características, son cadenas muy largas, ¿ya? Son doble cadena, antiparalela, están orientadas, si pueden fijarse, una va de 5 a 3 y la otra está de 3 a 5, ¿ya? Entonces, están orientadas en contrasentido. Y se mantienen unidas gracias a que las bases nitrogenadas que lo forman mantienen enlaces puentes de hidrógeno. Recuerden que esos enlaces son débiles, pero son tantos. Por ejemplo, una cadena pequeña de ADN tiene 1.000.000 de nucleótidos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varios millones de puentes que lo mantienen unida como doble cadena. En el DNA se cumplen lo que se conocen como las leyes de Chargaff. Chargaff fue un tipo, antes de que se descubriese o se determinase cómo era la estructura, antes de que Rosalind Franklin y Crick y Watson determinaran cómo era la estructura, él se dedicó a medir las concentraciones de nucleótidos en diferentes seres vivos. Y él encontró que siempre habían las mismas cantidades, no hay problema, de adenina que de timina, que guanina y citosina, ¿ya? Y eso se debe a que después se encontró que la adenina con la timina se aparean entre ellas, ¿ya? Formando dos puentes de hidrógeno. ¿Okay? La adenina con timina se unen formando dos puentes, mientras que la guanina con la citosina forman tres puentes de hidrógeno. Aquí ven, fíjense en esta parte del esquema. Este hidrógeno que está acá, este hidrógeno está unido a carbono, por eso no puede formar puentes con este oxígeno. ¿Ven? Por eso forma solamente dos puentes. Y otra cosa que tienen que fijarse de esto es que en el ácido nucleico, en el DNA, siempre están unidos. Una base grande de dos anillos con una base pequeña de un anillo, ¿ya? Eso hace estas dos reglas permiten de que en el DNA el apareamiento sea muy preciso. Porque si en el DNA hay una base grande, al frente tiene que corresponder una pequeña. ¿Cuál? ¿La que forma dos enlaces o la que forma tres enlaces? Y por esa razón se genera esta relación bastante precisa y por eso es que esta molécula es tan fascinante, ¿ya? Porque de esa forma en el DNA es fácil poder hacer copias. Y esa es una de las características de importancia que tiene esta molécula y por la cual se ha constituido en la base de la herencia de los seres vivos. Porque se puede copiar con facilidad. Porque las enzimas pueden determinar de manera muy fácil qué le corresponde al frente. Porque si tiene una base pequeña, le corresponderá una grande. ¿Cuál de las dos? ¿La que forma 2 o la que forma 3? ¿Okay? Si tiene 2, será con la que tiene 2. Y así es la razón por la cual el proceso de replicación, ¿ya? O también el de transcripción, que son copiados, es muy, muy específico, ¿ya? Es una de las características fascinantes que tiene esta molécula.
¿Qué otras cosas más hay que decir del ADN? Bueno, ya dijimos que es una molécula que genera una curvatura, es una hélice que se va enrollando, con lo cual genera dos regiones que se conocen como surco mayor y surco menor, que son donde se le pueden ir pegando proteínas para hacer la lectura, etcétera. La compactación del ADN también es diversa. Normalmente el ADN se enrolla hacia la derecha, eso se llama la forma dextrógira. Si ponen su mano, así, su mano derecha, la hacen girar, van a ver la forma en que está enrollado esto, ¿ya? Pero existe una forma de ADN que se enrolla hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, hay regiones que se enrollan hacia la derecha y regiones que se enrollan a la izquierda. Y eso genera diversas formas de ADN. También hay regiones que están más relajadas, como la forma B, y regiones que están más compactas, como la forma A. Más adelante vamos a ver por qué se generan estas diferencias en las regiones de más compactación o menos compactación, ¿ya? Pero vamos a decir que de todas las formas que encontramos de ADN en las células, la forma B es la más común, ¿ya? Y las otras son formas mucho menos frecuentes. ¿Qué más tienen que aprenderse? Las diferencias. Bueno, una de las diferencias que no está nombrada acá tiene que ver con el nombre. Los azúcares, desoxirribosa, ribosa. El DNA es una doble cadena, ¿ya? El RNA es una cadena simple. La diferencia en las bases. Se usa timina, se usa uracilo. El tamaño, ¿ya? Y la posición. Eh, con respecto al tamaño, aquí hay un ejemplo. Esta es una célula de bacteria que fue sonicada. Entonces se la sometió a un ultrasonido y la célula se reventó. Y al reventarse se quedó desperdigado su ADN. Todo eso que ven ahí, todos esos hilos que se ven ahí, es DNA. Uno solo. Una sola cadena de DNA. Todo lo que ven ahí es una sola hebra de ADN. Y lo que está destacado aquí arriba en rojito es una cadena de RNA. ¿Ya? Entonces, para que vean la diferencia. Este es un RNA grande, este es un DNA pequeño de bacteria. ¿Ok? Entonces, el DNA es mucho, mucho, mucho más grande que el RNA. Y la última diferencia tiene que ver con las funciones. Los RNAs se relacionan todos con lo que es síntesis de proteínas, mientras que el DNA es la molécula de almacenamiento y transmisión de la información genética. ¿Ok? Bien, hasta aquí con ácidos nucleicos, después vamos a repetirlo más adelante en el curso. El día de mañana vamos a hablar acerca de proteínas y todos los fascinantes que son. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Ya, ok. Eh, más tarde van a tener un taller, ¿ya? Con Germán. Recuerden lo que les dije de los trabajos, por favor, los trabajos que suben al Educandus, súbanlos en PDF. Eh, este jueves no hay laboratorio, mañana hay proteínas. Les he dejado capítulos de libros en el Educandus. Si tienen consultas, escriban al correo, ¿ya? Si ya no tienen dudas, pueden ir desconectándose y si alguien tiene una duda puede quedarse y preguntar. Todavía tenemos un ratito. Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, profe, que estés bien.
Chao, nos vemos, que estén bien.